Muy buenos días, mi nombre es Jason Jaime, yo soy médico veterinario zootecnista, magíster y doctor en biología y actualmente docente tiempo completo en la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta sección que corresponde al tema 4 del Diplomado en Salud Ambiental con énfasis en autoridades sanitarias, que es lo referente al tema de la zoonosis. Recordemos que son aquellas enfermedades que se transmiten entre los animales y los seres humanos y que a medida que va pasando el tiempo, pues se incrementa su casuística, generando por ende mayor morbilidad y mortalidad en la población humana. Es por eso que es importante reconocer estas enfermedades como un factor importante que determina la salud de las poblaciones humanas y obviamente concentrarnos principalmente en las que afectan nuestro medio, nuestro entorno, para así pues poder hacer frente a la casuística que se presente sobre esas enfermedades. El objetivo general que tiene esta unidad es entonces pues, brindar conocimientos con relación a estas enfermedades zoonóticas que se transmiten entre animales y seres humanos, con énfasis principalmente en la enfermedad rábica, que sabemos que es una de las principales enfermedades que afecta a los países tropicales, y al mismo tiempo, pues otras enfermedades que se pueden presentar en la región, específicamente en comunidades más vulnerables. En cuanto a la temática, daremos una primera sección que tiene que ver con el tema de la introducción a la zoonosis, que es la que vamos a abarcar en esta primera unidad. Luego vamos a tratar como tal la enfermedad rábica en un encuentro también asincrónico como el que estamos viviendo en este momento. Y por último, terminaremos ya cuando tengamos los encuentros sincrónicos. Hablaremos un poco, bueno, las dudas que nos queden del tema de la enfermedad rábica, pero también abordaremos dos zoonosis muy importantes que se presentan en el departamento de Santander, que es la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis. Entonces, el día de hoy vamos a dar como una introducción a lo que serían las enfermedades zoonóticas, cómo se transmiten, por qué se producen, cómo podemos prevenirlas y pues bueno, luego nos concentraremos en estas tres enfermedades de gran importancia en nuestro medio. A modo de introducción, queremos dar a conocer, ¿cierto? Empezar un poco a introducir este concepto que es el concepto One Health o en español lo que se conoce como una sola salud. Es un concepto que ya hace un par de años empezó a ser utilizado por los entes gubernamentales como la OMSA, la OMS, en el cual se trata de transmitirle a la comunidad científica, académica y profesional el conocimiento de que tanto los animales domésticos como silvestres, como la especie humana, tenemos una flora de microorganismos que compartimos entre sí. Esos microorganismos, pues la mayoría de sus veces pueden ser benéficos, compartimos flora microbiana entre ellos, pero en algunos casos pueden convertirse en patógenos que pueden obviamente alterar la salud de los diferentes componentes. Obviamente habrá microorganismos que se pasen de los animales domésticos a los seres humanos y ocasionen patología en el humano y viceversa, bien sea de las personas, tanto hacia los animales domésticos como hacia los animales silvestres, que también se consideran zoonosis. Recuerden que las zoonosis no son solamente enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos, sino enfermedades que se transmiten entre estos dos grupos. Es entonces que el concepto One Health busca, primero que todo, entender eso, que no existe salud humana si no existe una adecuada salud ambiental, si no existe una adecuada salud en los animales domésticos y si no existe una adecuada salud en los animales silvestres. Esto obviamente está enmarcado en todo el contexto pues, de cambio climático que vivimos actualmente. Si talamos un bosque, si secamos un río, si modificamos el ambiente, obviamente vamos a modificar el comportamiento de estos animales. Algunos se extinguirán, otros proliferarán y se acercarán más a las poblaciones humanas y de esta manera se facilita entonces la transmisión de estos microorganismos hacia la población humana, que obviamente pues muchos de ellos producirán signos clínicos muy leves, pero en algunos casos hemos notado que algunos de ellos pueden convertirse en potencialmente patógenos, inclusive llegar a generar graves problemas, como fue la pandemia que vivimos con el COVID-19, que realmente pues, fue una enfermedad zoonótica que se desbordó, que se salió del control y pues bueno, realmente produjo todos estos grandes eventos que pudimos vivir. Bueno, hasta acá tenemos que si entendemos que realmente entre humanos, animales, compartimos una gran cantidad de microorganismos que pueden ser benéficos, pero la mayoría de las veces pues, pueden ser patógenos, es importante que entre todas las ramas de la ciencia, tanto la parte médica, la parte microbiológica, la parte veterinaria y al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con el manejo de fauna silvestre,
biólogos y demás profesionales relacionados con estas áreas, pues reconozcamos esto y sepamos que trabajamos básicamente en pro del mismo sistema, que es el sistema de una sola salud para todos, tanto para animales como para personas, y empecemos a cooperar, empecemos a compartir datos, empecemos a compartir herramientas de diagnóstico, herramientas de alarma para predecir de cierta manera la aparición de ciertos brotes de la enfermedad, y de esta manera, compartiendo información, haciendo una red de conocimiento, poder de cierta manera conocer los ciclos de transmisión, conocer cuáles son los reservorios y de cierta manera tomar medidas un poco más efectivas frente a estas enfermedades. ¿Cuál es entonces el objetivo de esta iniciativa, de la iniciativa One Health? Ya vamos siendo un poco más específicos. Esto es lo que propone entonces la OMS, la FAO y la ONSA, lo que antes conocíamos como la OIE, que es básicamente una iniciativa que busca manejar la interdependencia entre la salud humana y animal y ambiental, es decir, que una no se maneja por sí sola, sino que todas dependen de la articulación que se lleva a cabo entre estos tres frentes, fomentar la colaboración entre los diferentes profesionales del área, como lo mencionábamos anteriormente, establecer nuevos métodos de vigilancia y control de enfermedades que sean más efectivos. En este caso hemos visto cómo muchos animales pueden servir como centinelas de algunas enfermedades que llegan a los seres humanos, como las influencias. Entonces, de esta manera, pues establecer sistemas de vigilancia y control más efectivos, anticipar, prevenir, detectar y controlar la zoonosis. Eso es muy importante. Para eso, pues es bastante relevante la función de los médicos veterinarios o de todos los que trabajamos con la parte de la salud animal. Eh, Fortalecer las capacidades ante la respuesta de ciertas brotes de enfermedades, básicamente de las enfermedades zoonóticas, saber cómo se tiene que abordar un brote de enfermedades zoonóticas, si hay que eliminar la población animal o por el contrario hay que aislarla o en su defecto hay que reubicarla. Entonces, es tener de cierta manera como anticipado esos conocimientos, trabajar de igual manera en pro de la resistencia a los antimicrobianos. Actualmente, todos los que trabajan con animales, pues de cierta manera tienen cierta responsabilidad frente a este problema grave que se avecina con el tema de las resistencias a los antimicrobianos. Si bien ya existe, se considera que puede ser una pandemia para el año 2050. Y digo, tenemos gran responsabilidad porque muchas veces la gente no es consciente de que el aplicar un tratamiento antibiótico en un animal y muchas veces no culminarlo o no aplicarle la dosis adecuada, pues esto finalmente puede conllevar a generar bacterias multiresistentes o con resistencia a estos antimicrobianos y posteriormente pues estas bacterias pueden llegar a pasar a un niño, a un anciano o a una persona que esté con un estado de salud no tan competente como las personas inmunocomprometidas y de esta manera pues agravar sus cuadros clínicos, inclusive generar la muerte a partir de estas bacterias multiresistentes. Y obviamente pues trabajar en el tema de la inocuidad de los alimentos. Cada vez las personas que nos dedicamos a la producción de alimentos como carnes, productos lácteos y demás, pues bueno, hay que procurar que estos alimentos sean lo más inocuos posible, no solamente libres de microorganismos, sino también libres de medicamentos, libres de hormonas y libres de una cantidad de, bueno, componentes que puedan afectar la salud humana. Tenemos entonces que la zoonosis, ya lo aclaramos, son enfermedades que se transmiten entre animales y humanos y acá tenemos entonces tres subclasificaciones de esta zoonosis. Las antropozoonosis, que son las que de pronto más nos interesan, que son aquellas enfermedades donde el ser humano es el que se afecta, pero el que lo transmite, pues son los animales, que son básicamente estas que tenemos acá. Las zoantroponosis, en las cuales los que se afectan son obviamente los animales, pero la enfermedad realmente proviene del humano. Acá realmente hay pocos ejemplos, pero existen. Uno de ellos puede ser las influencias, donde básicamente nosotros transmitimos la enfermedad y los que afectan o los que más se afectan son básicamente las aves, los cerdos. Otras enfermedades transmitidas del ser humano a los animales, pues pueden ser los parásitos gastrointestinales. Muchas veces pues los seres humanos somos reservorios de algunos de estos parásitos como tenias que pueden ir posteriormente a afectar a estos animales. Y por último tenemos las anfisenosis, que son enfermedades que circulan, digámoslo así, que con alta frecuencia entre una población y otra, de los animales a los humanos. Pueden ser en este caso las escabiosis, las llamadas sarnas, que pueden transmitirse con frecuencia, algunas enfermedades pues como de flora bacteriana que pueden pues, pasarse fácilmente de una persona a un animal o
viceversa. Entonces tenemos, repito nuevamente, las antropozoonosis, que son las que recibimos las personas de los animales, las zoantroponosis, que son las que reciben los animales a partir de las personas, y las anfisenosis, que son las que se circulan, digámoslo así, de manera frecuente. En cuanto a la epidemiología de la zoonosis, tenemos que, bueno, son enfermedades muy importantes. Se habla de que cerca del 60% de las enfermedades humanas son de origen zoonótico. Aproximadamente el 75% de los patógenos que se generan cada año o que se diagnostican cada año como nuevos en las poblaciones humanas, con lo que llamamos enfermedades infecciosas emergentes, 75% de esas enfermedades pues se originan en los animales, no son netamente enfermedades que se originan en los seres humanos o que finalmente el ser humano, digámoslo así, que fue el que la mutó y la creó, sino que son enfermedades, 75% de estas enfermedades las adquirimos directamente de los animales. El 80% de los agentes patógenos que han sido utilizados con fines de bioterrorismo, bueno, como el antra, la influenza, son de origen zoonótico. Y este dato también es muy importante. Cada año se descubren en los seres humanos aproximadamente 5 enfermedades, de las cuales 3 de ellas son de origen animal, lo cual demuestra pues que finalmente las enfermedades de origen animal afectan significativamente la salud de la población humana y que por ende es importante trabajar de manera articulada, tanto la parte de los profesionales que trabajamos con el área de los animales como la parte de la salud humana propiamente dicho, pues en bueno, cómo logramos prevenir que estas enfermedades finalmente lleguen a la población humana. ¿Qué debemos saber de esas enfermedades zoonóticas? Pues que bueno, tienen una cadena de infección. Generalmente siempre tenemos un agente infeccioso que puede ser viral, bacteriano, parasitario. La mayoría de las veces este agente infeccioso, pues bueno, pasa a lo que se conoce como un reservorio, que es básicamente un animal que lo amplifica, que por sí solo la mayoría de las veces pues no muestra signos clínicos cuando está infectado con este agente infeccioso. Luego viene lo que llamamos la puerta de salida, como ese reservorio, que puede ser un animal silvestre o un animal doméstico como el perro, pero que vuelvo y les digo, la mayoría de las veces no muestra signos clínicos de que está infectado con ese agente infeccioso, pero sí lo amplifica en una alta cantidad. Viene el tema de la puerta de salida, cómo ese reservorio elimina este patógeno, ¿no? Entonces tenemos múltiples fluidos que pueden eliminar ese agente infeccioso, puede ser la saliva, pueden ser las heces, pueden ser, qué sé yo, secreciones respiratorias, inclusive vectores que se alimenten de ese reservorio y luego lleven la infección a otro animal. Acá básicamente ya empezamos a enfocarnos un poco en lo que sería la enfermedad rábica, entonces sabemos que como agente infeccioso, pues la rabia hace parte de un virus, su principal reservorio son básicamente los cánidos o básicamente caninos callejeros que no han sido vacunados. La puerta de salida, pues bueno, es una enfermedad que se transmite principalmente por la saliva de estos reservorios, por eso está muy asociado al tema de la mordedura. El modo de transmisión, como les decía, puede ser directo por contaminación con fluidos o en este caso por vectores. En el caso de la rabia, pues sabemos que es por medio de la saliva. Viene el tema de la puerta de entrada, cómo ese agente infeccioso llega al hospedero susceptible. Bueno, en este caso, en el caso de la rabia, la mayoría de las veces pues es por una mordedura, pero hay otras enfermedades cuya puerta de entrada puede ser una garrapata, puede ser un mosquito, puede ser el simple hecho de consumir un alimento, tomar un vaso de agua. Y por último, tenemos un hospedero susceptible. Este hospedero susceptible, pues bueno, tiene que tener unas características. Probablemente es una persona que no ha sido vacunada o quizás es una persona de determinado grupo racial o determinado sexo. Tenemos algunas enfermedades que afectan más a ciertas poblaciones que a otras, como es el caso de la toxoplasmosis, que afecta principalmente a las mujeres. Bueno, y así otras enfermedades que pueden tener de cierta manera cierto foco poblacional. Vamos a hablar un poco ahora de los reservorios. Quizás es un término nuevo, pero en el caso de las enfermedades zoonóticas es muy importante tener claro lo que significa este concepto. Básicamente un reservorio, pues es básicamente un mamífero, un animal vertebrado, principalmente mamífero, aunque no siempre son mamíferos, que básicamente se infecta con ese agente infeccioso. La mayoría de esas enfermedades zoonóticas circulan de manera natural en el ambiente selvático y la convivencia entre ese patógeno y ese reservorio pues viene de hace mucho tiempo, viene de hace muchos años, tanto así que ya se ha llegado a cierto proceso de adaptación, ¿no? Es decir, ese reservorio pues puede tener el agente infeccioso, lo tolera muy bien, lo replica muy bien, pero a él finalmente pues no le hace nada, ¿no? Aquí tenemos algunas características puntuales de los reservorios. Pues primero que sea susceptible al agente infeccioso, que sea tolerable a ese agente infeccioso, que no lo afecte a él en su estado de salud,
que ese reservorio, pues bueno, tenga un contacto estrecho, en este caso con el hospedero final, que es el ser humano, es decir, qué sé yo, un oso de anteojos, pues no sería un buen reservorio, porque finalmente el contacto que está teniendo constantemente este mamífero con el ser humano, pues es muy poco. Ahora, ¿cuáles serían los principales reservorios? Los roedores, las zarigüeyas, los murciélagos y otro tipo, pues, de animales domésticos que, pues, pueda tener un contacto más estrecho con el ser humano. Que tenga una amplia distribución geográfica, por eso es importante que, pues, que este reservorio sea básicamente un animal que esté en todo lado, un animal muy generalista, que tenga una alta persistencia en el ambiente, básicamente lo que les decía, las roedores, las zarigüeyas, los monos, las ardillas, son animales que encontramos con una alta frecuencia, muy común observarlos. Y por último, que tenga la capacidad de eliminar ese agente infeccioso, bien sea por medio de las heces, por medio de la saliva, por medio muchas veces de contaminar otros vectores, bien sea un mosquito o una garrapata, que posteriormente va a ir a infectar ese hospedero susceptible. Entonces, básicamente esas son las principales características de los reservorios de estas enfermedades zoonóticas. Respecto a la clasificación de la zoonosis, tenemos que básicamente, pues, todos los agentes infecciosos, bacterianos, virales, fúngicos y parasitarios pueden ser zoonóticos. Hablando específicamente de las enfermedades zoonóticas, tenemos que la mayoría de ellas son de origen viral. Aquí tenemos el COVID-19, el SARS, el MERS, algunos simples ejemplos de enfermedades virales zoonóticas que han afectado en los últimos años a la población humana. En segundo nivel tenemos las zoonosis bacterianas, como el anthrax, la enfermedad de Lyme y otro tipo de enfermedades, bueno, como la rickettsiosis, la salmonelosis, una cantidad de enfermedades bacterianas que también tenemos. En tercer nivel tenemos las enfermedades parasitarias, acá también es muy importante, bueno, ya a nivel local tenemos la enfermedad de Chaga, la leishmaniasis, que son enfermedades parasitarias de origen zoonótico. Y por último tenemos las enfermedades fúngicas también, todo lo que tiene que ver con escabiosis, dermatofitosis y la llamada sarna, ¿no? Que pues también son consideradas enfermedades zoonóticas.